Amigos, ¿cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. En los últimos días se estuvo hablando muchísimo sobre Aquino, sobre Marchiori y sobre Piscini, que son los refuerzos que ha traído Vélez en los últimos años y que muchos dicen que son parte de los mejores refuerzos, que Marchiori es el mejor arquero que se trajo, que Aquino es uno de los mejores refuerzos de los últimos años, y hoy vamos a ver en este video si esto es cierto. Obviamente ustedes van a opinar en los comentarios, por eso es muy importante que dejen su me gusta y que se suscriban al canal, que está cada vez más cerca de los 13.000 suscriptores, porque vamos a elegir a los mejores refuerzos de Vélez y a los peores refuerzos de Vélez de los últimos años. Armé una lista con todos los refuerzos de los últimos 10 años y vamos a seleccionarlos en distintas categorías. Así que sin más preámbulos, si ya te suscribiste al canal y dejaste tu me gusta, arranquemos. Y acá tenemos la lista con las distintas categorías. Top, que ahí entrarían los mejores. Si rindió, si cumplió, porque hay jugadores que por ahí venían para una cosa en específico y por ahí cumplieron con su tarea. Los que no rindieron, los que tuvieron un paso intrascendente, los que decepcionaron, se esperaba mucho de ellos y la verdad no estuvieron a la altura, y las estafas, que son jugadores que prácticamente todavía sigo sin entender cómo llegaron a Vélez. Y vamos a arrancar con Nasuti, que yo creo que no rindió en Vélez. Era un jugador que tenía cierta categoría y que claramente no rindió. Lo mismo considero que pasó con Pellerano, que la verdad tampoco rindió en un nuevo ciclo que tenía en el club. Es verdad, era una época difícil para Vélez, y acá me quiero ir y me quiero meter con uno que sí cumplió y que creo que incluso rindió, que es Maxi Romero. Voy a ponerlo en que cumplió, después vamos a ver cómo se va acomodando y cómo vamos haciendo con cada uno de los jugadores, pero para mí Maxi Romero cumplió por lo menos con lo que se esperaba, que haga algunos goles, ¿no? Con el gringo Heinze, después quizás ha fallado en varias situaciones, pero yo creo que Maxi Romero tuvo un segundo ciclo en Vélez donde cumplió. Claramente no fue nunca el jugador que se decía que lo quería el Arsenal, pero realmente yo creo que Maxi Romero fue cumplidor. Y acá vamos con la primer decepción y una de las grandes decepciones que tienen los mercados de pases de Vélez, porque para la temporada de 2015-2016 Vélez compró a Hernán Barcos, un jugador que ya le había convertido goles con Liga de Quito, que le arruinó una semifinal de Copa Sudamericana, y llegaba Hernán Barcos, creo yo, como el 9 de Vélez, el jugador que iba a encargarse de esa delantera junto con Milton Caraglio. Y la verdad es que con solo 2 goles, vivió lesionado, uno de esos goles de penal incluso. Hernán Barcos fue una decepción para todos los hinchas de Vélez, y lo digo, personalmente es el jugador que más me decepcionó. Lo voy a poner en la barra de decepción. Y acá vamos con Maxi Caire, jugador que se hizo cargo de un penal muy importante, y los fortineros estarán de acuerdo conmigo, se hizo cargo de un penal muy importante, pero creo yo que podríamos ponerlo en que cumplió, podríamos ponerlo en que no rindió, pero hoy en día es muy difícil que te acuerdes de Caire más allá de ese penal que se hizo cargo en un partido que salió 3-2, si no me equivoco, donde Vélez se aseguró un poquito la permanencia. Época oscura de Vélez, vamos a ponerlo en la intrascendencia. Y vamos con Gonzalo Díaz, también un jugador intrascendente, pero también desde el juego, más allá de si es recordado o no. Para mí, claramente, no solo que no rindió, sino que era un jugador intrascendente dentro de la cancha. Podríamos ponerlo acá, pero me parece que lo voy a dejar en no rindió, lo voy a dejar en que claramente no rindió. Y vamos con el Burrito Martínez, que tuvo un segundo ciclo bastante apagado, con Omar de Felipe como entrenador. No voy a decir que decepcionó, pero un segundo ciclo donde incluso le convierte un gol a Independiente, si no me equivoco. Y vamos a poner, creo yo, que fue un segundo ciclo del Burrito Martínez intrascendente. Yo lo amo al Burrito, creo yo que si volvía en otra etapa de Vélez era otra la cuestión, pero tampoco jugó tantos partidos. Sí era el único que tenía a Vélez como bandera en ese momento, era el líder del equipo, pero ese segundo ciclo creo que no fue el mejor. Y vamos con Galdames, y acá muchos quizás me dirán que Galdames era un muerto, como he leído a muchos de ustedes en los comentarios de otros videos cuando hablamos de la etapa de Pellegrino, por ejemplo. Pero yo creo que Galdames es un jugador que cumplió. No voy a decir que rindió, pero es un jugador que cumplió, que fue el 5 de Vélez en algunos partidos, que jugó partidos internacionales, y un tipo que cambió silbidos por aplausos es Agustín Bouzat, que ya entra en que rindió completamente. Me parece que nadie va a dudar de que Agustín Bouzat fue y es uno de los buenos refuerzos que ha traído Vélez. ¿Por qué?
no solo porque llegó a ser capitán, sino también porque ha pasado de ser el 10 de Vélez, convirtiéndole goles a Lanús, ahí lo vemos con la pelota de ese partido, y también ahora jugando de doble 5, llegó a una final de la Copa de la Liga, con un muy buen nivel por parte de él en el equipo de Gustavo Quinteros. Entonces yo a Bouzat lo pongo dentro de la línea de los que rindieron en Vélez. Y vamos con una estafa, Gordillo. En este caso es increíble que Gordillo haya terminado en Vélez, es increíble que siga en Vélez incluso. Sus historias de Instagram son, la verdad, tendría que ser pay-per-views. Tendrías que pagar para ver las historias de Gordillo, porque mientras Vélez está jugando la punta del campeonato, Gordillo está en cualquiera el muchacho, está en cualquiera Gordillo, y me parece que entra dentro de las estafas. Y seguimos con Luis Abraham, que podríamos decir que rindió, pero también tuvo unos gestos con Vélez, el único jugador que mandó a callar a una tribuna sin hinchas, increíble, en ese partido contra Newell's, si no me equivoco, jugador de selección peruana que la verdad le fue bastante bien en Vélez, su rendimiento fue bueno, pero después se termina yendo libre con una situación fea con el club. Si nos guiamos por lo futbolístico, cumplió. Y vamos con otra estafa, otra intrascendencia, Sosa Sánchez, que llegó como el 9 de Patronato, que llegó para reemplazar a Lucero y a Tarragona, y terminó sin convertir goles y sin jugar. Entonces también puede entrar entre los que merecían más minutos, pero vamos a poner a Sosa Sánchez como una estafa. Hay algunos jugadores que por ahí pasan a ser intrascendentes porque también merecieron haber tenido más minutos, como puede llegar a ser el caso de Salinas, el Potro Salinas. ¿Dónde lo ponemos? Porque si hablamos de Sosa Sánchez, yo creo que la historia con Salinas es algo distinta. Para mí, y me voy a guiar por esto, Salinas cumplió en Vélez. Para mí también hay una época que quizás a Vélez le iba mejor, pero para mí Salinas cumplió porque fue el delantero suplente, venía de hacer muchísimos goles en Chacarita e hizo algunos goles con Vélez. Es verdad, fue el delantero suplente, estuvo en la eliminación contra Real Pilar. Yo lo podría poner en que cumplió o no, pero vamos a llevarlo a la intrascendencia. Otro intrascendente, o podemos ponerlo como decepción, Mainero. Si vos veías los videos de Mainero en instituto, goles, desbordes, recontra picantes, festejos espectaculares, y Guido Mainero no rindió y fue una decepción, creo yo. Uno que rindió y que incluso lo pondría en top, porque era una época bien difícil de Vélez, y acá podríamos ocupar el primer lugar, es Mariano Pavone, que es impresionante la cantidad de goles que convirtió en un Vélez que obviamente Pavone tuvo 2 etapas, se fue a Racing en el medio y la verdad que salvó un poco a Vélez de una situación catastrófica porque le faltaban jugadores. Es verdad que se fue en el medio y Pavone podría entrar como uno de los mejores refuerzos. ¿Por qué? Porque la verdad es que no era un buen Vélez y porque Pavone llegaba a convertir varios goles. Yo lo voy a poner como que rindió, porque también tengo en cuenta mucho esa etapa donde se fue, pero podría entrar en el top. No sé cómo la ven ustedes, no sé si piensan que Pavone podría llegar a entrar en el top. Lo voy a dejar por acá en rindió y vamos a ver cómo se configura. Torsiglieri me sorprendió que apareciera en esta lista, intrascendente segunda vuelta de Torsiglieri. Y acá vamos con Mauro Zárate. En muchos videos ustedes me hablan de Mauro Zárate y es la primera vez que aparece en una de estas listas. Claramente es la mayor decepción, porque si nos guiamos por lo futbolístico, no había jugado mal en su vuelta, en su tercer ciclo con Vélez, pero la verdad es que si tenemos que concentrarnos en lo que sucedió con Mauro Zárate, es claramente una decepción. No es una estafa porque convirtió algunos goles, asistió en muchos partidos con Vélez, pero realmente decepcionó a todos los hinchas y por eso creo yo que está bien puesta en esta categoría. Creo que es la mayor decepción, pero no tiene que ver con cuestiones futbolísticas, sino con lo extrafutbolístico, esa decisión de romper con su palabra y de también irse a Boca cuando parecía que iba a renovar con Vélez y que iba a seguir en el club. Así que Mauro Zárate se queda en la decepción. ¿Qué hacemos con Godín? Yo creo que el paso de Godín es incluso intrascendente porque no estuvo en los momentos más importantes. Algunos los habrá decepcionado la llegada de Godín, pero sin dudas era un refuerzo top, era un refuerzo muy muy bueno. Ahora, lo que jugó en Vélez y lo que estuvo en Vélez se termina retirando, y yo creo que la manera que podemos explicar el paso de Godín por Vélez es por la intrascendencia. Se termina retirando en un partido contra Huracán, o se termina yendo de Vélez en un partido contra Huracán como visitante, sin ningún tipo de homenaje. Realmente
intrascendente la carrera de Godín con Vélez. Vamos con Rigamonti, un arquero que le dio una alegría a Vélez, una de las pocas alegrías que tiene Vélez en definiciones por penales de los últimos años, un arquero que realmente creo que cumplió. También aparece Lazo acá, que ahora está en Independiente. Los hinchas de Independiente están bastante enojados con Lazo. Yo creo que en Vélez podríamos decir que en algunos momentos rindió, que cumplió y que no rindió, porque fue la verdad un vaivén el de Lazo. No sé dónde lo podríamos poner. Podríamos ponerlo en que cumplió, fue un central cumplidor Lazo. La verdad que me tendría que poner a repasar muy en claro algunos partidos, pero por el recuerdo que tengo yo, lo voy a poner como que era un central titular de Vélez. Obviamente después apareció Gianetti y estaba Abraham. Voy a ponerlo en que cumplió. Y vamos con Damián Pérez, el lateral izquierdo de aquella época, pero yo creo que Damián Pérez era de los que más zafaba de esa defensa, que también fue a Independiente. La mayoría de estos jugadores terminaron jugando en Independiente. Me parece que Damián Pérez lo puedo poner en que cumplió, pero es por los recuerdos que tengo yo. Me parecía un buen lateral en su momento. Vamos con Brian Romero. Agregué a algunos de estos últimos 2 años, porque creo que ya podemos sacar una conclusión con algunos, y a otros todavía decidí esperar, ¿sí? Porque puede ser que algunos refuerzos los vean, que llegaron el año pasado o que llegaron este año, y otros no estén aún en la lista, porque entiendo que su historia con Vélez todavía no puede ser rotulada con alguna de estas categorías. Entonces, vamos a poner a Brian Romero en que es un delantero que yo creo que rindió, que viene convirtiendo goles, que está presente y yo creo que rindió. Podemos también ponerlo en que cumplió, pero yo creo que Brian Romero rindió en Vélez en este paso. Es una lástima que se haya perdido la final de la Copa de la Liga. Y vamos a otro que es intrascendente, y acá hay varios delanteros, que es Vergesio, Gonzalo Vergesio, que no tuvo minutos, se lesionó, y en el último partido que podía jugar con la camiseta de Vélez convirtió 2 goles, empujándola obviamente, pero yo creo que Vergesio es intrascendente. Mucha gente no se acuerda que Gonzalo Vergesio vistió los colores de Vélez. Quizás los hinchas de Vélez sí, pero quien no sea hincha de Vélez, si vos le decís que Vergesio jugó en el Fortín, no se la creen. Y vamos con Prato, que aparecen jugadores interesantes acá. Lucas Prato, ¿rindió o cumplió? ¿O fue una decepción? Podemos decir que si vos esperabas que Prato sea el que fue en su primera etapa en Vélez, fue claramente una decepción. Pero para mí, si ahora, un poquito más frío, te pones a repasar, te pones a ver los partidos de Vélez con Lucas Prato, yo creo que en su segunda vuelta decepcionó por el lado de que no fue el Prato que era en 2012 y que se llevaba a todos puestos y que arrancaba y que era la topadora a Lucas Prato, sino que llegó como el oso Prato en este caso. Y yo creo que cumplió. Tiene gol a Bragantino en Copa Libertadores, a Estudiantes en esa fase de grupos. Su mejor momento fue con Bacari. Con Ricardo Gareca también comenzó e hizo goles. A algunos los pueden decepcionar, pero la verdad es que Prato cumplió. Y yo quiero decir algo. Para mí Lucas Prato realmente una cosa muy importante y a tener en cuenta es que tenía que tener otro rol en el equipo. Y él mismo lo decía. Por todo ese contexto, por todas esas cuestiones, yo voy a poner que Lucas Prato, que cumplió en su segunda etapa. Estafa la de Jesús Méndez, que llegó a Vélez y no quiso jugar más a la pelota, algo increíble. Y acá sí nos ponemos en el mejor refuerzo que ha traído Vélez en el último año, en los últimos años, en estos últimos 10 años. Para mí, Claudio Aquino es el mejor refuerzo que trajo Vélez en los últimos años, no me queda ninguna duda. Para mí, Claudio Aquino es el mejor refuerzo que trajo Vélez en los últimos años, e incluso para mí es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, si no el mejor. Me podrán decir, no, pero Borja, Merentiel, es otra cosa Aquino, es otra cosa, y yo creo que tiene los mismos números, incluso tiene 6 goles en este campeonato, sin ser el 9 de Vélez, es el 10 de Vélez, y además de meter goles también da asistencias y también salvó a Vélez del descenso junto con Santi Castro. Entonces me parece que Claudio Aquino es muy completo y esa es una de las diferencias que tiene con Lucas Hanson, que ya lo veo por acá. Vamos con otro que rindió o que cumplió. Acá está la duda. Yo creo que rendir es una cuestión constante donde realmente quizás diste un poco más que todos tus compañeros y donde con el tiempo pudiste mantener cierto nivel y fuiste importante. Cumplir es, tenías una tarea y lo hiciste bien, aprobaste en tu etapa en Vélez. Me parece que Didi Zabala cumplió,
pero por momentos era rendidor porque le dio la alegría a Vélez de ganar como visitante ante Rosario Central, muchos goles en una etapa donde Vélez no convertía tanto y era un jugador que apareció prácticamente de la nada y que para el hincha de Vélez fue muy querido por esas 2 o 3 situaciones. Está bien, en los 90 minutos no era un jugador tan influyente, pero sí aparecía y tenía sus cositas. Didi Zabala lo pongo dentro de los que cumplieron. Y acá está Federico Andrada, un jugador que a mí me gustaba muchísimo. Arrancó bien con De Felipe, convertía algunos goles, incluso Vélez empezó como puntero del campeonato también en un momento. No sé si fue dirigido por Cristian Bacedas también, porque a veces te queda ese impas ruso-Bacedas de Felipe. Y la verdad es que Andrada para mí no rindió porque podría haber hecho un poquito más. Luis Totín Amarilla, quien convirtió el primer gol de la era Heinze, intrascendente. Yo creo que claramente podríamos ponerlo en que no rindió. Para mí es intrascendente lo de Luis Amarilla. E incluso creo que podría haber tenido más minutos cuando volvió de su préstamo, no solo en la MLS, sino en Liga de Quito. Otro de los grandes refuerzos que trajo Vélez y que rindió y muchísimo, y que incluso para mí entra en el top, es Gastón el Tonga Jiménez. No me parece más que Aquino. Llegó a la selección argentina, ahora jugó para la selección paraguaya hace muy poquito. Para mí el Tonga Jiménez es de lo mejor que trajo Vélez en los últimos años. Entra sí o sí. Tenemos a Leandro Somoza. ¿Se acuerdan de Leandro Somoza? Bueno, una decepción claramente porque no fue el jugador que supo ser en su momento. Le tocó atravesar situaciones difíciles. Decepción lo de Somoza, como también una decepción lo de Alexander Domínguez, porque era también lo mismo que Barcos. Ese tipo que te hizo sufrir tantas veces cuando lo tenías como rival, llegó a Vélez y uno esperaba que hiciera lo mismo, o que por lo menos fuera ese arquero de selección, porque lo es. Aparece Iván Bella, sin pena ni gloria, intrascendente, segunda vuelta. El otro día hablamos de eso. Miguel Ángel Russo dijo, bueno, para solucionar en este torneo de 30 equipos voy a traer a Iván Bella, que venía de ser ese jugador suplente y ese revulsivo picante con el Tigre Gareca. Tenemos a Leandro Fernández y a Ramis, los dos delanteros de la era Heinze, muy distintos. Me parece que Leandro Fernández tuvo una progresión donde claramente Vélez fue un centro de entrenamiento para Leandro Fernández, un centro de rehabilitación, lo digo en el buen sentido, porque recuperó ritmo, recuperó su carrera y cuando mejor estaba, se fue. Y Ramis, la verdad que fue una estafa. Ramis lo voy a poner en estafa. Y al bueno de Leandro Fernández lo voy a poner entre los cumplidores. Cumplió Asman, acá decepción, ¿no? Porque muchos estaban esperando a Fabián Asman cuando Aguerre no estaba siendo el mejor arquero. Y por cosas del fútbol, y cuando uno está en un momento malo, en ese partido contra Independiente, Asman, la primer pelota que va a descolgar, la primer pelota que agarra, se saca el hombro, se lesiona, e Independiente incluso convierte un gol y termina 3-0 ese partido. Fabián Asman, decepción, podríamos ponerlo en intrascendencia, pero decepción porque yo recuerdo que fue un jugador pedido, que era, ¿por qué Asman no es titular? Bueno, cuando fue titular se sacó el hombro y la verdad que decepcionó a todos. Vamos con Lucas Hoyos y acá se va a abrir un lindo debate, imagino yo, porque yo divido a Hoyos en dos etapas. Una cosa es traer a Lucas Hoyos para jugar el torneo local, para clasificar a una Copa Internacional o para salvarse del descenso. Ahí está bien y Lucas Hoyos rindió y cumplió con eso. Ahora también podemos hablar de que una cosa es querer con Lucas Hoyos salir campeón. Y no me parece un arquero para salir campeón Lucas Hoyos. Y me parece que es un jugador que en su etapa en Vélez fue creciendo la responsabilidad y terminó él siendo el líder de un vestuario sin tener la experiencia de haber transitado una Copa Internacional con otro club o en algún otro momento, sino que, más allá de todo lo que dije, Hoyos en Vélez cumplió, se lo trajo para una cosa, lo hizo, después vemos cómo lo ordenarían esto, pero para mí Hoyos cumplió. Después tenemos a Marchiori y seguimos hablando de arqueros. Me parece que, hablando mal y pronto, y Marchiori es una de las mejores incorporaciones que ha tenido Vélez en los últimos años. Un tipo que rompió con ese miedo de que Vélez en cada definición por penales quedara eliminado. Realmente Marchiori se transforma en uno de los mejores refuerzos que ha traído Vélez. Otro de los mejores refuerzos que trajo Vélez, y para mí es el segundo, es Lucas Hanson, un tipo que llegó y se transformó en el máximo goleador de Vélez en Copa Libertadores, llegando a una semifinal, convirtiendo goles importantes contra River, doblete contra Talleres. Jugador muy interesante Lucas Hanson, pero acá está la diferencia para mí y algo fundamental,
que es el tema de lo que ofrecían durante los 90 minutos. Yo sé que Claudio Aquino es un jugador con otras características, es un jugador que cuenta un poquito con más, cuenta con un poquito más de calidad que Hanson, pero Hanson era muy influyente y era un jugador de área que quizás no aparecía tanto en el juego colectivo, pero que aparecía en los momentos que había que definir y abrir partidos incluso. Vamos con Guidara, que es lo mismo. Guidara se pagó muchísimo, a mí no me gusta hablar de lo que se pagó por los jugadores, por eso no lo estoy haciendo, pero sí que Guidara llegó como, bueno, este es el 4 que quiere Heinze. Y después, con el tiempo, se transformó en un jugador como Lucas Hoyos, habitual, que fue creciendo y pasó de ser el 4 que tenía que salvar a Vélez del descenso, pasó a ser también el 4 de Vélez en una Copa Sudamericana, después en Copa Libertadores. Entonces, vamos a poner a Tomás Guidara, podríamos ponerlo en los cumplidores, pero yo lo voy a poner en que quizás no rindió en el último tiempo. Decepción, Pitón, también lo mismo, llegó desde Unión, si no me equivoco, y venía a ser un volante que podía aportar muchísimo en Vélez. No rindió para nada. Después tenemos Ricky Álvarez, pero antes tenemos a Matías de los Santos, que acá es muy interesante. El central de Vélez en semifinales de Libertadores. Tuvo una muy buena Copa Libertadores Matías de los Santos. No hay que olvidarse de eso. Tuvo una muy buena Copa Libertadores 2022. Para mí, en Vélez cumplió en esa Copa Libertadores. Ahora, ¿dónde lo ponemos? Podríamos decir que, teniendo en cuenta toda su etapa en el club, no rindió. Podría ser, pero también yo creo que podríamos ponerlo entre los cumplidores. Podríamos poner en que no rindió también, porque puede ser que cumplió en algunas situaciones y que no rindió en otras. Es como, está en el medio Matías de los Santos. Déjenme ponerlo como en el medio. ¿Qué abrimos? ¿Una nueva categoría para de los Santos? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Bueno, díganmelo, yo lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá, no... En esta sí voy a ser tibio, porque no sé dónde poner a Matías de los Santos. Y vamos a seguir un poquito ahora. Matías de los Santos se va a quedar acá. Vamos a poner a Ricky Álvarez, que para mí recontra cumplió con sus tiros libres en una etapa donde le costaba bastante, donde no podía jugar mucho también. Y me parece que Ricky Álvarez recontra cumplió en su segunda etapa en Vélez, se terminó retirando. Yo no te voy a poner que rindió porque no fue un jugador clave, es más, era suplente, pero me parece perfecto que haya sido suplente Ricky Álvarez, porque no sé si se acuerdan el partido contra la U Católica, que es él el que tira un centro perfecto para Lucero para dar vuelta esa serie para que Vélez clasifique a las semifinales de Copa Sudamericana, y ese era su rol. Ese es el rol que tienen que tener los jugadores que llegan para una última vuelta en Vélez o para un last dance. Milton Caraglio, intrascendente, cumplió, no cumplió. Yo creo que Milton Caraglio cumplió, le convirtió goles a River, se hizo cargo de una delantera que tenía también a Hernán Barcos ahí. Me parece que Milton Caraglio fue de los que cumplieron. Hay muchas diferencias, pero para mí Milton Caraglio cumplió un poquito. Y ya esto me está quedando... Ricardo Centurión, muchachos. Ricardo Centurión no estaba mal traído. Lo tenemos acá a Ricky Centurión. No estaba mal traído. Me parece que lo de Centurión termina siendo una decepción por cómo termina su historia en Vélez. Tenemos a Gago, que para mí en su segunda etapa recontra cumplió. Fernando Gago con el gringo Heinze nuevamente. Hay muchos jugadores que Heinze los sabía llevar y que después, bueno, Gago se termina retirando con Pellegrino. Lucero rindió. Para mí, Juan Martín Lucero rindió muchísimo. En Vélez terminó convirtiendo goles importantes, más allá de que quizás el más fácil que le haya tocado no lo haya hecho contra Racing. Pero para mí Lucero rindió y era un delantero como para renovarle. Tenemos a Poblete también, intrascendente. En un momento se enfilaba como un buen 5, un 5 titular en Vélez. Intrascendencia pura para Poblete. Mancuello, ¿cumplió o rindió? Me parece que Mancuello rindió muchísimo en el Vélez de Pellegrino. Era el motor del equipo junto con Thiago Almada. Convirtió goles, fue muy importante. Mancuello rindió muchísimo. Tarragona no rindió y es más, tuvo esa semifinal fatídica contra Lanús. Podríamos poner a la vuelta de Santi Cáceres como una decepción, porque uno esperaba que jugara más partidos o que por lo menos no tenga tanto contacto con las lesiones, y creo que te lleva a una decepción como qué lástima lo de Santi Cáceres, porque es un jugador que si está bien, claramente es el 5 de Vélez. Franco Díaz me parece que no rindió o intrascendente. Vamos a ponerlo en Franco Díaz en intrascendente. Joel Soñora, creo yo que no rindió. Con Alexander Medina no tuvo minutos, fue uno de los borrados. Blas Cáceres entra en las famosas estafas. Jara, ¿dónde lo ponemos? A Jara, que también fue el lateral de Vélez y que realmente podría haber sido
un poquito más. Recordemos que en el top están Aquino, Hanson, Matías Jiménez y Marchiori, Y Jara, ¿dónde lo podríamos poner? Ya estamos llegando al final. Voy a arrancar con esto. Voy a poner a Insúa en las estafas, a Enzo Martínez en las estafas, a Lampe en intrascendente, que ya me van quedando claros. Yo deseo que Lampe vuelva a Vélez. No sé por qué. No, pero me gustaría que Lampe haya tenido más minutos. Me hubiese gustado que Lampe tuviera más minutos en Vélez. Tenemos a Jara, que no sé dónde ponerlo todavía, a Burián, a Bou decepción. El Chila Gómez no rindió como se esperaba. Juan Ignacio Méndez no rindió tampoco, ya terminó su historia en Vélez. Entre las estafas, Johnny Menéndez tiene que estar. ¿Se acuerdan de Johnny Menéndez? Bueno, fue claramente, me parece que entra dentro de las estafas. No jugó nada, pobre. Burián decepción, Burián decepción, lo voy a poner. Vamos a poner a Piscini entre los rendidores, por lo que podría haber hecho. No, voy a ponerlo a Piscini entre los cumplidores. Voy a poner a Jara en intrascendente, o voy a poner a Jara en que cumplió. Bueno, lo voy a poner a Jara. Yo me acuerdo de Jara como central y realmente creo que cumplió. Vamos a ponerlo a Jara como uno de los cumplidores. Thiago Vecino entre las estafas, porque no jugó casi nada en Vélez. Y me queda de los Santos. Y vamos a poner a Elías Gómez. Yo creo que muchos no lo quieren a Elías Gómez, pero para mí Elías Gómez cumplió hasta ahora. Me parece que podríamos ya cerrar la historia de Elías Gómez en Vélez. Y acá me parece que voy a tener que tomar una decisión y voy a tener que poner a Pavone como el top 5 de mejores refuerzos de los últimos años. Aquino, Hanson, Gastón Jiménez, Tomás Marchiori y Mariano Pavone. Espero que estén contentos del otro lado. Y entre los rendidores de acá podría subir a uno para que me quede bien, pero yo creo que queda bastante ordenadito entre los cumplidores, los que no rindieron, los intrascendentes, las decepciones, mirá la decepción, ¿no? Zárate, y las estafas, los peores refuerzos que ha tenido Vélez, Gordillo, Sosa Sánchez y Ramis. Si están del otro lado, ya terminamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Díganme qué les pareció este ranking y dónde ubicarían ustedes a los jugadores. Les voy a dejar también el link para que lo hagan, y si lo hacen y lo suben a Twitter o lo suben a Instagram, etiquétenme, así lo vamos compartiendo y muchos hinchas de Vélez también lo pueden hacer. ¿Qué les parece el top? ¿Qué les parece cómo quedó? Y también los invito a ver el video donde elegimos al peor refuerzo que tuvo Vélez. Pero bueno, ahora les toca a ustedes. Suscríbanse, dejen su me gusta, coméntenme qué les pareció este video y nos vemos en un próximo video analizando algún partido de Vélez o siguiendo con estas cosas que quieren que hagamos. También coméntenlo. Nos vemos, chau chau.